La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causado por una bacteria. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsado por personas con enfermedad pulmonar activa. La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en sus años más productivos. Sin embargo, todos los grupos de edad están en riesgo. Más del 95% de los casos y las muertes se concentran en los países en desarrollo. Un total de 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2020. En todo el mundo, la tuberculosis es la 13ª causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás del COVID-19, por encima del VIH-Sida. 14 minutos pasaron ya desde las 11 de la mañana. Estamos hablando hoy de la tuberculosis. Hay gente que está pasando por un proceso complicado por esta enfermedad. Mañana es el Día Mundial de la Tuberculosis y hoy tenemos a un invitado especial aquí con nosotros, Carlita. El doctor Carlos Rosero, el responsable de neumología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Y como lo dijo Cristian, vamos a hablar de ese tema de la tuberculosis, que fuera de cámaras conversábamos y nos decía el doctor que es la pandemia más antigua que tiene la humanidad, una de las pandemias más antiguas y que aún no se la logra controlar al 100%, y es por eso que vamos a hablar de la importancia de tener conocimiento de esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchas gracias más bien la invitación. Me gustaría comenzar entendiendo qué es la tuberculosis. A ver, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, la más antigua, se podría decir, de la humanidad y que ha cobrado mayor cantidad de vidas, inclusive más allá que el COVID-19, tomando en cuenta que el COVID-19 la superó en un solo año. Y luego se activó. Mismo el COVID-19 dio la pauta de estar confinados, y una de las peores causas para seguir multiplicando los pacientes de tuberculosis es la confinación. Entonces ahora estamos viendo mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. Para nuestra suerte todavía son pacientes con tuberculosis. ¿La confinación a raíz del COVID complicó la tuberculosis? En todo el mundo. ¿Por qué? En todo el mundo todos los programas de tuberculosis dejaron de ser como tales. Y todo se volcó hacia el COVID-19. Doctor, alguna vez visité el antiguo hospital militar aquí, y entiendo que la tuberculosis también fue un problema en la época de la colonia, es decir, ha sido un mal recurrente, como usted bien mencionó, para la humanidad. ¿Qué es exactamente la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa que actúa directamente en los pulmones en el 95% de casos. ¿Qué hace? Es como una gripe, todos. Es similar a lo que vivimos con el COVID, porque el COVID afectó igual principalmente los pulmones. Sí, o sea, podríamos decir que es similar, pero el COVID es algo agudo. La tuberculosis es más crónico. Es decir, por ejemplo, usted puede toser en este momento y en un año quedarse sin un pulmón. El COVID, usted comienza a toser ahora y le da síntomas agudísimos. Entonces, por eso siempre tenemos que captar el sintomático respiratorio. Un paciente que ha pasado COVID, por ejemplo, y 15 días después no le pasa la tos y sigue con fiebre, sigue con esto, hay que descartar tuberculosis, porque se convierte en un sintomático respiratorio. Un paciente que está normal y luego supuestamente normal y tiene una gripe y luego no le pasa después de un buen tratamiento esta gripe y sigue tosiendo 15 días después, hay que descartar tuberculosis. No entiendo, pero ¿qué es la tuberculosis? Porque entendemos que el COVID es una enfermedad viral que se transmite por pequeñas gotículas de saliva y luego empieza a afectar el cuerpo como una gripe y sabemos más o menos los síntomas. Pero ¿qué pasa con la tuberculosis en el cuerpo? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana de un tipo de bacterias que se llaman micobacterias. ¿Es una bacteria? Son más o menos 115 micobacterias, de las cuales el complex tuberculoso tiene 5 micobacterias, de las cuales una es tuberculosis. Ingresa por la vía respiratoria porque por pequeños núcleos de Wells, usted se la respira hoy y, por ejemplo, la tuberculosis puede quedar inactiva o durmiente durante toda la vida. Y solamente en el 10%... O sea, es silenciosa. Exacto, en el 10%... O sea, tú lo puedes tener. Lo podemos tener. En ese momento podemos tener tuberculosis latente. Y solo el 10% de pacientes infectados desarrollan tuberculosis. Pero ¿cuáles son esos síntomas? Los síntomas son tos, o sea, son síntomas respiratorios, bronquiales y síntomas generales. Los síntomas respiratorios bronquiales son tos, flema y sangre. Los síntomas generales son fiebre, malestar general, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre vespertina, que son los síntomas clásicos. Alguien que tiene fiebre en la tarde, como una sierra, que suda en la noche y tiene que cambiarse la pijama, y además de eso está bajando de peso, primerito en nuestro medio en tuberculosis. Y luego pensamos en cáncer. Yo tengo una pregunta luego
Populi que va a venir, y es qué sucede con la vacuna. ¿Qué pasa cuando nosotros vacunamos a los niños? ¿De qué punto nos ayuda frente a esta enfermedad? Pero salimos a las calles antes para saber si la gente conoce cuáles son los síntomas de las personas que tienen tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? La tuberculosis adelgaza, perjudica más a las defensas del cuerpo. No. ¿El síntoma principal es la tos? No. Es dolor de cabeza, diarrea, tos, de pronto debilidad del cuerpo. Es un poco de tos, dolor del pulmón. El pulmón sobre todo es lo que más sabe doler. Una enfermedad que asusta mucho. Recuerdo una serie que hablaba sobre la realeza británica y uno de los reyes tenía tuberculosis, terminó en muerte, pero recuerdo mucho estas escenas donde él tosía y el pañuelo salía con sangre. Y si te das cuenta del Vox Populi que tuvimos, la gente de más edad conoce qué es lo que pasa con la tuberculosis, pero los más jovencitos no tienen idea de ni siquiera qué es la tuberculosis. ¿Qué pasa con esto de la vacuna que yo le comentaba y le preguntaba antes de irnos al Vox Populi? Nosotros tenemos que fomentar las vacunas en todas las enfermedades. Lamentablemente en tuberculosis se hizo más de 100 años una vacuna en base a Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis es el sobrino o el nieto de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en ese sentido, hay muchos genes que Mycobacterium bovis tiene y Mycobacterium tuberculosis los tiene y también más. Por eso la vacuna con Mycobacterium bovis no fue tan efectiva. Ahora, nosotros tenemos que vacunar para evitar al 5% de todos los niños que pueden desarrollar meningitis tuberculosa. Y tenemos que vacunar, o sea, si tenemos que vacunar a 100 para que un niño se beneficie, pues tenemos que vacunar a 100, porque las secuelas de meningitis tuberculosa son catastróficas. ¿Cómo cuáles? Deterioro del estado, del estado mental, secuelas de motoras, de hemiparesia, hemiplejías, parálisis faciales. Doctor, una vez que una persona se contagia de tuberculosis, ¿cómo es su calidad de vida? ¿Cuánto puede vivir? ¿Tiene una sentencia de muerte? No. Una vez que una persona si se contagia de tuberculosis, pongamos que aquí hay un tuberculoso, y ahí se contagia el 100% del auditorio, se infecta el 100% del auditorio. Del 100% del auditorio, solo el 30% al 50% se infectan, el resto el sistema inmune lo elimina. De ese 50%, solo el 10% desarrolla, o el 5% desarrolla tuberculosis primaria, es decir, se va a los ganglios, que es la tuberculosis infantil, o mal llamada infantil. De ese 5%, solo el 10% puede desarrollar tuberculosis secundaria, que es la que nosotros vemos. Entonces hay dos tipos de tuberculosis, la que podemos tener todos y que es una tuberculosis latente, y la que nosotros ya vemos como enfermedad, la que tose, bota sangre, tiene fiebre, como ya lo dijeron, malestar general, disminución de peso, sudoración nocturna, y especialmente 4 síntomas son los importantes. La sudoración nocturna, es decir, cuando moja la pijama y se cambia la pijama, la fiebre en la tarde, ¿sí? La pérdida de peso y el síntoma respiratorio de primo infección, la tos con flema, y esta flema muchas veces con sangre. ¿Por qué es con sangre ya? Porque se han formado cavernas en los pulmones. En el momento que se forman cavernas, sangra. Entonces ahí tenemos tuberculosis activa, y ese es el problema, porque nosotros vemos ya la tuberculosis cuando ya están floridos. Por ejemplo, de aquí, si hacemos a todos un PPD, un cuantiferón, todos salen positivos, pero nadie les puede decir cuál de ustedes va a desarrollar tuberculosis. De pronto ninguno. Ahora, doctor, Carlita, que ya es antirromántica, no se va a dar que dar un beso nunca jamás con nadie en su vida. En el tema de las vacunas, yo sí quisiera saber qué tan efectivas llegan a ser y si es que se las puede colocar a una persona ya adulta, Claro, o solamente en los niños. No, en tema de vacunas para H1N1, para SARS-CoV-2, para sincitial respiratoria, el tema de vacunas es muy bueno, pero en tuberculosis no tenemos todavía una vacuna efectiva, porque si no ya hubiéramos ganado la batalla. Tenemos varias vacunas que están en estudio, por ejemplo las autotróficas, las recombinantes son vacunas que están en estudio, pero todavía no se tiene una vacuna efectiva para tuberculosis. Entonces vacunamos a los niños justamente para evitar en ese 5% que les dé meningitis, pero a adultos que se vacunen, no. Hay países que no vacunan. En el peor estado de tuberculosis, ¿esa persona tiene sentencia de muerte o no? En el peor estado, sí. Aquel paciente que llega con sepsis tuberculosa no lo salva nadie. No lo salva ni aquí, ni en Inglaterra,
Japón. Ni en Japón ni en ningún lado. No lo salva nadie. Si llega con sepsis por Mycobacterium TB, es una sentencia. ¿Cómo evitar, una vez que uno ya tiene tuberculosis, cómo evitar que eso avance? Ya, justamente yendo en este caso, en nuestro país, al Ministerio de Salud Pública, a todas las áreas del Ministerio, en donde el sintomático respiratorio es captado, se hace estudios y ahora tenemos muy buenos estudios. Sería el top de estudios a nivel mundial tenemos en el país. Tenemos GeneXpert Plus, tenemos GeneXpert Ultra, tenemos Genotime, tenemos GeneXpert para MDR, tenemos la vaciloscopía que tiene 102 años, el cultivo, y tenemos todos los tratamientos. Doctor, pero claro. frente a lo que usted nos dice, ok, no hay una vacuna que sea 100% eficaz para esta enfermedad. Todos nosotros podemos tener latentes en esto. Se ha complicado a raíz de nuestro confinamiento por el COVID-19. ¿Qué se está haciendo para que esto no se vuelva más preocupante? Sobre todo porque mañana viene el día de conmemoración de esta enfermedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que falta? Ya, la captación, lo que se hacía antes de la captación pasiva, el paciente llegaba y usted lo tomaba. Ahora se hace la captación activa. Es decir, por ejemplo, en los áreas de hospitalización, en las áreas de consulta externa, vemos pacientes que entonces se capta el paciente para hacer los estudios. Si le ve que está tosiendo. Exacto, se le capta al paciente, se ve los estudios. Si se diagnostica de tuberculosis, en ese momento se le inicia el tratamiento. Lo mejor en tuberculosis activa es iniciar en ese momento el tratamiento. Ahora, ¿por qué nos preocupa esto? Por la cadena epidemiológica. Como les había dicho, de todos los expuestos, el 50-30% se infectan. De todos los infectados, el 5% desarrolla tuberculosis primaria. De todos los que desarrollan el 5%, el 10% desarrolla tuberculosis secundaria, que es la que nosotros vemos. De estos, el 30% tal vez se cure solo. Y de los que quedan, el 95 al 97% se curan con el tratamiento que tenemos. Bien. Los que no se curan es porque no cumplen el tratamiento. No cumplen el tratamiento. Doctor, entonces es un tema de informarse y de estar también atento a cuidarse la salud de uno. Si ya ve síntomas, es acudir al doctor, hacerse un test y empezar un proceso o un tratamiento de ser necesario. Recuerdo a mis tías y a mi mamá en algún momento, cuando yo era muy niño, hablar sobre la tuberculosis con mucho miedo y recelo. Era una enfermedad que parecía mucho más latente en la generación pasada o en la antepasada. Ahora nos habla muy Pero bien. estamos hablando de niveles similares a esos en los que tendríamos que tener un miedo o un cuidado como sociedad sobre esta enfermedad. No, recordemos que en 1943 tuvimos el primer antibiótico para la tuberculosis. Y de ahí acá, por ejemplo, en 2014 tenemos 2 antibióticos, 3 antibióticos buenísimos. Una de yerilquinoleína y luego el de la manida y de pretomanid. Muy buenos antibióticos. En ese entonces no había antibióticos. Entonces el que se infectaba de tuberculosis estaba sentenciado casi. Tenemos dos preguntas rapidísimas, doctor. A ver, le voy a hacer las dos para que pueda contestar. ¿La tuberculosis es contagiosa? Contagiosa. Ya. Sí. ¿La tuberculosis se puede heredar? Por saliva. Por vía respiratoria. Alguien también que si tose, toses. alguien que estornuda. Por ejemplo, el que estornuda, el que tose, es el que más podría contaminar si está infectado. Pero por gotículas igual, por saliva que entra a la nariz del otro. Exacto. O la ¿La boca. tuberculosis se puede heredar? No se puede dar. Hay varios estudios que determinan que un niño que nace de una madre que tenga ese momento tuberculosis solo pulmonar, no la hereda. No la hereda. O sea, la tuberculosis no es una Pero enfermedad si le da de heredada. lactar y está tosiendo. Ya, algo pero es que así, eso no ahí es sí. heredado, Ok, eso es contagiado, infectado, es contagiado, es contaminado. Eso no es heredado. Ahora, doctor, si estamos, porque hablamos de fases, de etapas, si estamos en esa primera fase, nosotros no nos damos cuenta porque evidentemente no hay síntomas que nos demuestren si tenemos o no. Y acá lo recomendable es hacerse un chequeo general para detectar si estamos en esa primera fase y evitar pasar a una siguiente. No, ¿Cómo? no, porque en esa primera fase de infección usted no va a tener síntomas y luego de pronto en toda su vida no tiene síntomas. Usted O sea, sale positivo, pero nunca se activó la nunca enfermedad. sale positivo. Lo que pasa es que cuando usted se respira 3 o 4 bacilos de Mycobacterium, 1 o 4 bacilos de Mycobacterium, usted se los respira. Se va a las bases pulmonares y de ahí tiene 4 caminos. Uno se queda como granuloma, ahí se queda, no pasa nada. La segunda es que puede ser una neumonía tuberculosa, que es lo que pasa en niños. Ahí, alerta, no todas las neumonías son de bacterias ambientales, sino también de micobacterias, ni de virales, sino también de micobacterias. Y se está pasando por alto a los niños. ¿Micobacteria qué es? La Mycobacterium TB. O sea, es en el film un micobacterio sería una bacteria que se parece a un hongo, pero tiene las características de una bacteria. Ya, ok. Entonces tiene está que en ver las con cavidades, en la humedad, está ahí. No, el micoplasma es un otra hongo cosa, azul, no. ¿cierto? Ok. Entonces, se queda en el pulmón, como habíamos dicho, como granuloma. El segundo hace una neumonía, ojo con los niños. El tercero se va a los ganglios linfáticos, ojo con los niños. Ojo con los pacientes inmunodeprimidos. Y la cuarta se va a sangre. Y ahí sí,
va a los sitios donde se desarrolla Doctor, tuberculosis. usted es responsable de neumología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. O sea, tiene una misión gigantesca y la tuvo durante el COVID. Escucho como un como un rumor que el COVID se ha reactivado, que hay más casos, que hay un repunte. Primero le pregunto esto por lo que ustedes están recibiendo y viendo todos los días en el hospital. Y luego, deberíamos utilizar todos como en Japón, mascarillas, un tapabocas todo el tiempo. A ver, en Japón y en China tienen áreas que nunca tuvieron COVID y ahora las están teniendo. Las diferentes variantes de COVID con 32 del SARS-CoV-2, del primer SARS-CoV-2, después una variante con 32 mutaciones, la Omicron con 36 mutaciones y luego ahora la perro del demonio que tiene muchas más mutaciones, 15 o 17 mutaciones. ¿Perro del demonio se llama? No, perro del infierno. Ah, ya. Del infierno, por favor. Las últimas se están comportando como gripes. O sea, hay muchos más infectados, pero no tenemos mucho más dramáticos, mucho más que llegan a terapia intensiva, que llegan a ¿Podemos decir que estamos más o menos controlados? Eso quisiera saber. Y un estamos mensaje más o final, menos porque controlados. el tiempo se nos acaba de terminar. En COVID estamos más o menos controlados. Okay. En tuberculosis estamos en veremos. Porque recordemos que a nivel mundial, tomando solamente datos antiguos, del 2020, 9.9 millones se infectaron de TB, 1.5 millones fallecieron, 241,000 tuvieron HIV, 291,000 estuvo en las Américas y nosotros tuvimos en el 2018 6,091, que ahorita deberíamos tener 7,000, con todo lo mejor que tenemos, con todo lo mejor. Entonces nos están escapando algunos pacientes, no porque no sepan, sino porque no quieren ir a su tratamiento. La recomendación es hacerse revisar con un médico especialista y cumpla su tratamiento para que no se complique. Muchísimas gracias al doctor Carlos Rosero, responsable de neumología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Gracias por acompañarnos. Esperemos que venga muchas veces más para conversar de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Hemos arrancado esta mañana conversando sobre las lluvias en Guayaquil. En un ratito tenemos una entrevista especial con gente del INAMI. Arturo ya está listo, pero antes tenemos un